Muy buenas tardes. En este día sábado estamos una vez más juntos transmitiendo esta breve enseñanza que va a traer a nuestra vida una palabra fresca, reveladora, una palabra que va a revolucionar nuestra forma de pensar y ver la vida. Durante esta semana ha sido una semana emocionante, una semana tan fuertemente hablando sobre lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba en esa cruz, en ese madero, nos dejó un mensaje tan profundo que poco a poco juntos hemos ido decodificando para poder de esa manera entender el propósito por la cual nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario. No solamente llevó Él nuestros pecados, curó nuestras heridas y sanó las enfermedades, sino que la obra de la cruz trascendió no solamente la esfera terrestre, la esfera física, sino que en la carta a los filipenses, el apóstol Pablo escribe que después de ese sacrificio en la cruz del Calvario, a Cristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Cuando Cristo pues sufrió la cruz, Él sabía y Él lo había profetizado, Él había hecho esa declaración. Él dijo claramente que al tercer día Él se levantaría de entre los muertos. Cuando aquellos doctos de la ley le preguntaron a Jesús diciendo: ¿qué señal nos das? Y Él les dijo: señal les será dada, la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre, haciendo referencia a esos 3 días, a ese momento de su sepultura hasta su resurrección. Entonces Jesús habló con respecto a eso, y el apóstol Pablo da testimonio también con respecto a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que antes que iniciara la fiesta que en ese momento iban a celebrar, fueron y descolgaron el cuerpo del maestro y lo metieron en una tumba prestada. Dice la historia que esa tumba era de un hombre acaudalado, un hombre que tenía mucho dinero, José de Arimatea. Y ahí se cumple también la escritura que entre los ricos iba a ser su sepultura. Entonces vemos que aún hasta ese momento nosotros podemos contemplar que la sepultura de Cristo fue para cumplir también las escrituras. Entonces nosotros hemos visto cada palabra, cada momento, hemos seguido los pasos de Jesús hasta este momento que nos ha dado a nosotros el privilegio y la bendición de poder entender cuál era el mensaje que Él quería transmitirnos. Entonces hoy es el día sábado. Consideramos que el cuerpo del maestro aún está en la tumba, aún el cuerpo de Cristo está en ese lugar todavía. No llega el primer día de la semana, aún no ha llegado el momento en que las mujeres llevaran las especies para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta aquí que hacemos con respecto a esto es: ¿qué sucedió entre la cruz, entre cuando Él declaró y Él dijo, clamando clamando a gran voz, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu? En ese momento nosotros podemos ver
que él expiró, él murió. Entonces la pregunta es, ¿qué sucedió entre esa palabra que él declaró y él expiró hasta el momento en que él resucitó? Vemos nosotros que el cuerpo del maestro fue puesto en una tumba, si es cierto, pero vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, que hoy vamos a meditar en esta parte. El apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 4, verso 8 y verso 9 y 10, dice de la siguiente manera: y por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente o primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Miren qué maravilloso. El apóstol Pablo da testimonio de un evento que muchas veces pasamos desapercibido. Y para poder entender esta parte y el por qué el apóstol Pablo dice o hace esta declaración, tenemos que entender el contexto en que fue dicho este mensaje o fue escrito este mensaje. Número uno, esta carta va dirigido a los efesios, a la iglesia que se fundó en ese puerto de Asia Menor. Ese puerto era visitado por un famoso templo que había ahí, el famoso templo de la diosa Diana. Y la diosa Diana tenía bajo su dominio o bajo el servicio del templo, habían aproximadamente 1000 sacerdotisas que no solamente se dedicaban a la cuestión del culto a la diosa Diana, sino que también algunos historiadores dicen que ellas se dedicaban a la prostitución. Bueno, ustedes saben que la parte más fuerte no solamente era la idolatría, sino que también en el libro de los Hechos se menciona que la ciudad de Éfeso estaba infestada de lo que era la magia negra, la brujería. El apóstol Pablo llegó a esa ciudad a predicar el evangelio, y cuando nosotros vemos el desarrollo del ministerio de Pablo, vemos que no fue fácil establecer el reino en ese lugar, sino que el evangelio fue un contragolpe, número uno, a la idolatría, número dos, a la hechicería. Había hombres que se dedicaban a la práctica del exorcismo. Entonces vemos que Pablo llegó ahí y se encontró a 12 hombres que ya habían sido evangelizados o ya habían recibido el mensaje, pero les faltaba lo más esencial. Y Pablo les dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Aquellos hombres le dijeron: ¿qué es el Espíritu Santo? Y Pablo comenzó una vez más a traerles esa revelación del evangelio hasta el grado de imponerles las manos y que ellos recibieron el Espíritu Santo. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, empezó un avivamiento extraordinario en la ciudad de Éfeso, que dice que la gente que practicaba la magia negra traían sus libros de hechicería, traían sus libros de conjuros y lo ponían a los pies del apóstol Pablo, que Pablo tuvo que quemar esos libros. Y bueno, tú sabes que Satanás nunca va a estar quieto, y mucho menos cuando se le da un golpe de esa naturaleza. Se levantó un tal Demetrio para poder expulsar a Pablo del puerto de Éfeso. Y dice que agarró a mucha gente y por más de una hora ellos gritaban: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. ¿De dónde sacaron fuerza? ¿De dónde sacaron esa energía? ¿De dónde ellos sacaron este aire para estar gritando más de una hora de esa manera? Pues ahí vemos, ¿no?, la infestación o la contaminación espiritual que existía en la ciudad de Éfeso. Entonces, en medio
de esto, el apóstol Pablo establece la iglesia. Y Pablo, antes de su partida o después de que él se retiró de la ciudad de Éfeso, mucho tiempo después él escribe esta carta. Él escribe una carta dándole a la iglesia de Éfeso un mensaje muy poderoso, y sobre todo el propósito, el objetivo del mensaje que Pablo les quiso dejar a través de esta carta es la posición que tiene la iglesia en Cristo Jesús. Ese es el mensaje. ¿Cuál es la posición que nos dejó Cristo al momento de morir, al momento de estar en la tumba, al momento de su resurrección? ¿Cuál fue el mensaje que Él quiso transmitir y cuál fue la posición que el apóstol Pablo establece? Porque dice en Efesios capítulo 1, verso 20 al 23, dice: lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el apóstol Pablo dice, en el capítulo 2, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese término, en Cristo Jesús, quiere decir que estamos inmersos en la persona de Cristo. Entonces Pablo, el objetivo de escribir esta carta es demostrar cuál es nuestra verdadera posición, y nuestra verdadera posición no es terrenal, porque Cristo para eso pagó el precio en la cruz del Calvario, para sacarnos de la esfera terrenal y posicionarnos en la esfera celestial, en la esfera espiritual. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra verdadera posición, vamos a entender y vamos a comenzar a ver las cosas como Cristo las ve, como Cristo las vio. Él vio que los problemas no eran grandes como para desanimar o traer ansiedad, porque inclusive Jesús habló de que los problemas no es para producir afán en la vida del ser humano. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Por lo tanto, el mensaje de Éfeso, el mensaje que Pablo transmite a Éfeso, es enseñarnos que la muerte de Cristo nos dio una posición suprema, un llamado supremo. Nos sacó de la esfera terrestre para posicionarnos en la esfera celestial, que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús, dice la palabra. Estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. ¿En dónde? ¿En dónde estamos sentados? Bueno, lo acabamos de ver, que dice la palabra que estamos sentados en los lugares celestiales, y que en el versículo 23, capítulo 1, dice: el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Entonces, cuando Cristo murió, Él estaba haciendo un decreto a favor de nosotros, un decreto que nos estaba quitando la maldición del pecado, nos estaba quitando la enfermedad, el dolor, y nos estaba posicionando en un lugar mejor, en una esfera mejor, donde la serpiente antigua, que es Satanás, no nos puede alcanzar, no nos puede tocar. Por eso Pablo dice y hace una declaración exclusiva, lo voy a poner de esa manera. Nos trae una revelación Pablo, y nos dice que aquel que subió al cielo, antes de subir al cielo, ¿te acuerdas? Antes de subir al cielo, bajó, dice, a las profundidades, dice, a las partes más bajas de la tierra. Ahí nosotros podemos observar algo, que Cristo, aun cuando su cuerpo estaba en la tumba, su espíritu no estaba ahí. Su espíritu había descendido, había bajado a las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen que Cristo en espíritu
Espíritu bajó a los infiernos para continuar el sufrimiento y de esa manera liberarnos a nosotros del sufrimiento eterno. Pero quiero decirte, quiero atreverme a decir que Cristo no bajó a los infiernos, porque el infierno fue preparado ¿para quién? Él mismo lo declaró. Él dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Por lo tanto, Él no pudo bajar a los infiernos para continuar la purga, para continuar el sufrimiento, sino que Él bajó a otro lugar. Pero aquí el detalle está saber dónde bajó. Jesús, en el Evangelio de Lucas, quiero darle lectura en esta hora, porque es algo que hemos leído durante la semana y también lo hemos meditado y hemos leído continuamente, pero muchas veces no prestamos atención a los detalles. Lucas capítulo 4 dice la palabra, versículo 16 al 19, dice de esta forma: vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Halló el lugar. ¿Coincidencia? No, no creemos en las coincidencias. Todo estaba programado. Recuerda, todo ya estaba registrado. Todo ya estaba escrito conforme al plan divino. Esto tenía que también suceder en la persona de Jesús. Y en el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. La palabra predicar aquí es la palabra querigma, y la palabra querigma quiere decir proclamar, dar un mensaje. Jesús vino a esta tierra dando un mensaje divino, vino a proclamar una palabra. Esa palabra no salía de su propio corazón, sino esa palabra salía del mismo pensamiento del Padre. Eran unas noticias muy buenas para la raza humana, pero centra tu atención donde dice la palabra ahí mismo en el versículo 18 del capítulo 4 de Lucas, donde dice: a pregonar libertad a los cautivos. Y por mucho tiempo yo he estado meditando sobre esta frase, a dar libertad a los cautivos. Sí, Cristo vino a darle libertad a mucha gente. Cuando Cristo tuvo la oportunidad y se le presentó la oportunidad de liberar a personas endemoniadas, entonces ahí puedo ver lo que dice ahí mismo en el Evangelio: a poner en libertad a los oprimidos. Pero es totalmente la frase es totalmente diferente. Una de ellas dice a libertad y al otro dice a libertad. Son dos palabras iguales, pero lo que sí es a libertad a los cautivos, número uno, y número dos dice a libertad a los oprimidos. Entonces Satanás tenía oprimida a la gente, como por ejemplo los dos endemoniados gadarenos. Aquel joven que sacaba espumas por la boca y el demonio lo aventaba al fuego, al agua. Entonces ellos eran personas que estaban siendo oprimidas por Satanás y Cristo vino a darles. Pero la pregunta es, entonces, esta parte de su ministerio de Jesús, ¿cuándo se cumplió? ¿Cuándo vino a darles él libertad a los cautivos? Entonces vamos a entender esa parte. Como ya mencioné hace un momento, vamos ahora al libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, verso 31, dice, viéndolo antes, dice, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ojo, voy a leer unos versículos arriba para que entendamos el contexto de este versículo. Versículo 29 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Varones hermanos,
si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de su resurrección. David no solamente fue un salmista, no solamente fue un compositor, David fue un profeta adorador. Él, a través de la música, a través de su adoración, profetizó. Inclusive a él se le atribuyen 73 salmos, de los cuales hay salmos mesiánicos. Y lo que estamos viendo ahorita fue una profecía. David vio al Mesías, vio a Cristo. Dice que viéndolo David habló de su resurrección. Dice que su alma no fue dejada en el Hades. Y de ahí esa palabra Hades, muchos lo traducen como infierno. Pero la traducción de Hades quiere decir la esfera de la muerte. La esfera de la muerte es el lugar temporal de los muertos. No es el infierno, sino un lugar donde los espíritus de los hombres, en este caso de Cristo, fue. Ahora, recuerda algo bien importante: el antes y el después. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, antes de la cruz y después de la cruz. Eso lo mencionábamos en esta semana, que cuando Cristo dijo consumado es, Él estaba en ese momento terminando algo. El antes, el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿a dónde se iban todos los que morían de acuerdo al pacto, de acuerdo a la promesa? ¿A dónde iban el espíritu de esas personas? ¿Dónde se dirigía el alma de esas personas? Por ejemplo, el primero que murió, en este caso Abel. Abel, después de que su hermano lo asesinó, ¿a dónde fue su alma? ¿A dónde fue su espíritu? Y después de ellos, por ejemplo, Noé, ¿dónde se fue Abraham? ¿Dónde se fueron todos esos patriarcas, todos esos hombres que murieron esperando la redención? ¿A dónde fue? Bueno, Jesús mismo da testimonio que hay un lugar, o había un lugar antes de que Él muriera en la cruz del Calvario, un lugar conocido como el seno de Abraham. ¿Te acuerdas de aquella historia que Jesús contó de el hombre rico y Lázaro? ¿Te acuerdas que Jesús, esa es una historia, como ya lo mencioné, porque cuando Jesús hablaba de parábolas, Jesús nunca mencionó nombres propios? Ojo con lo que yo estoy mencionando. Cuando Jesús enseñaba a través de parábolas, Jesús nunca utilizó un nombre propio. Entonces, esta historia, como ya lo mencionamos, es algo real. Jesús lo trae al presente y dice que cuando murió Lázaro se fue al seno de Abraham, y cuando murió el rico se fue al infierno. Ojo, cuando el rico muere, dice que fue al infierno, y cuando estaba en el lugar de tormento, el hombre rico alzó sus ojos y vio a Lázaro junto al padre Abraham. Y ahí, cuando estaba el rico metido en el infierno, en ese lugar de tormento, él le habló a Abraham y le dijo: Padre Abraham, a ver, ¿cómo está esa situación? El padre Abraham le contestó con una palabra y le dice de esta manera: no puedo, porque hay un abismo que nos divide, una montaña que nos separa. Eso me llama la atención, porque de acuerdo a las escrituras, entonces estamos viendo que el seno de Abraham no estaba fuera de la esfera terrestre, sino estaba aquí en la misma tierra, pero debajo de la tierra, en algún lugar debajo de la tierra, que el mismo infierno y el seno de Abraham estaban ahí, pero no estaban conectados, no estaban ahí mismo. Ahora, ¿por qué lo menciono? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 18. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos
a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue, ahí va, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ojo con lo que estoy mencionando. Jesús no descansó en su espíritu, no estaba descansando. Él tenía un trabajo que realizar, él tenía que cumplir en totalidad todo lo que él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién es el que subió? Sino que el que también bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Quién ha sido? ¿Algún líder religioso actual? No, fue Cristo Jesús el que subió al Padre, pero antes de subir al Padre descendió a las partes más bajas de la tierra para cumplir lo que dice el profeta Isaías capítulo 61, lo que acabamos de leer en Lucas capítulo 4 verso 18. Él vino a darle libertad a los cautivos. Entonces, todas aquellas personas, desde Abel que murió a través de las manos de su hermano, hasta el último que murió antes de Cristo en ese momento, ellos iban a ese lugar llamado el seno de Abraham, pero el que tenía las llaves del Hades o de la muerte no era Cristo, era Satanás. Satanás tenía las llaves del imperio de la muerte. Recuerda que Adán se lo entregó. Recuerda que cuando Adán pecó, él entregó el poderío, el señorío, la autoridad a Satanás. Entonces, cuando Cristo muere, él tiene que descender al seno de Abraham, no al infierno. Ojo, no al infierno, sino al seno de Abraham. Ahí donde estaban todos los espíritus cautivos, porque todavía esperaban la manifestación del Mesías, todavía esperaban la proclamación de victoria. Entonces Cristo baja a esas partes bajas de la tierra y él no, como ya lo mencioné, él no va al infierno, él va al seno de Abraham, porque cuando dice en Mateo capítulo 27 verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. En ese momento que el Espíritu de Jesús lo deja, él desciende a las partes más bajas de la tierra. En ese momento él llega al seno de Abraham. Y la pregunta aquí es, ¿qué bajó a hacer Jesús al seno de Abraham? Dos cosas bajó a hacer. Número uno, él fue y proclamó un mensaje. Un mensaje a quien, este primer mensaje que Jesús proclamó al momento de bajar al seno de Abraham fue contra los poderes de las tinieblas. Jesús no evangelizó a los demonios, Jesús no evangelizó a los ángeles caídos, Jesús no fue a darles las buenas nuevas a ellos. Lo único que Jesús bajó al seno de Abraham, como ya lo mencioné en la parte 1 de este mensaje, es que él bajó a dar un mensaje de victoria sobre los poderes de las tinieblas. Él bajó a predicarle a los que estaban cautivos. Eso significa a todos los que estaban en el seno de Abraham. Él les dio un mensaje de buenas nuevas. Ese mensaje tan lleno de amor y tan lleno de misericordia, tan lleno de bondad, fue que él, al momento de darles, dice la palabra, bueno, ahorita lo vamos a mencionar más adelantito, pero dice que ellos se regocijaron en el Señor cuando vieron al Mesías, aquel que había sido profetizado por Elías, aquel que había escrito Moisés acerca de él, David había escrito. Entonces, cuando vieron al Mesías en el seno de Abraham, ellos se regocijaron. ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble! Entonces Pedro dice de esta manera que él dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que estaban cautivos, a los que les vino a dar libertad a los cautivos, dice Lucas. Entonces ellos eran los cautivos, entonces los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la presencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Entonces aquí vemos algo bien maravilloso.
¿A quiénes fue a predicar? A la generación antediluviana, a esa generación que murió, algunos esperando la manifestación del Mesías, a todos los que murieron antes de la venida y la muerte de Cristo, a todos ellos les fue a predicar. ¿Nos damos cuenta de algo bien importante? ¿Observas algo bien importante? Que Cristo no estuvo durmiendo en la tumba. Su cuerpo sí estaba sin vida, pero su espíritu estaba en el seno de Abraham. Ahora, no solo eso, sino que nosotros ahora podemos ver lo que dice el apóstol Pablo. El primer mensaje que Jesús menciona cuando baja al seno de Abraham es lo que Pablo dice en Colosenses 2, versículo 14, donde dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta de los decretos que había contra nosotros? La pena capital, la muerte, la vida eterna sin Cristo Jesús. Íbamos a estar muertos y separados eternamente, pero dice la palabra que Él lo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Cuando Jesús desciende a las partes más bajas de la tierra, al seno de Abraham, desde ese lugar, cuando el rico podía ver al padre Abraham, entonces puedo entender que había una comunicación. Satanás atemorizaba, Satanás tenía cautivos a los del seno de Abraham, pero cuando Cristo bajó a esa esfera donde estaba el seno de Abraham, y Él proclamó este mensaje: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquella predicación, aquella proclamación del mensaje de Jesús dice que despojó a los principados y a las potestades. Y cuando hablamos de despojar, no hablamos de pedir un favor. Jesús no bajó al seno de Abraham para pedirle un favor a Satanás. Jesús no bajó al seno de Abraham para decirle al diablo: por favor, diablo, suéltalos. No, Él bajó con violencia. Él dijo claramente: los cielos sufren violencia y solamente los valientes, los aguerridos como Él, pueden obtener la victoria. Entonces Jesús bajó con autoridad, Jesús bajó lleno de gloria y de poder al seno de Abraham, y Él se paró firme. Me puedo imaginar a Cristo ahí erguido, valiente, muy varonil, pero lleno del poder del Padre, mirando hacia el lugar del infierno y viendo a Satanás y a sus principados y a sus potestades, y Jesús diciéndole despojándoles. ¿Y qué es lo que Él primero le despojó? Le despojó las llaves del imperio de la muerte. Por eso ahora nosotros, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna. Ya no estamos condenados a muerte. Ya no estamos ahora nosotros con temor de que al momento de morir nosotros vamos a ir a ese lugar llamado infierno. No, porque la dádiva de Dios, el regalo de Dios es para vida eterna. Y Él así lo proclamó. Les despojó, les quitó, les arrebató con violencia las llaves del infierno. ¡Wow! Increíble. Maravilloso es el nombre de nuestro Señor. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no exaltar? ¿Y cómo no pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Si el apóstol Pablo dice que Él claramente los exhibió, aquel que atemorizaba, aquel que tenía cautivo a toda esa generación, ahora estaba siendo exhibido. Aquel que se sentía soberbio, orgulloso, altivo, ahora estaba siendo pisoteado, estaba siendo exhibido, avergonzado. Porque Satanás siempre va a fanfarronear de algo que no tiene. Y Satanás fanfarroneaba que eran de ellos y que los tenía cautivo, pero él nunca
nunca percibió que al momento de que utilizara esos instrumentos para crucificar a Jesús en la cruz del Calvario y llevarlo a la tumba, él nunca se imaginó que ese iba a ser su derrota y su fin. En el Evangelio, ahí en la carta que Judas escribe algo muy interesante en su versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran juicio final. ¿Te das cuenta que Judas dice que él no bajó a predicarle a los principados, ni a las potestades, ni al mismo diablo? Él no bajó a predicarle a los ángeles que no guardaron su dignidad, porque tanto Satanás como todos esos ángeles están, dice la palabra de Dios en Judas, están siendo guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Él vino a dar libertad a los cautivos. Por eso el título del mensaje es Victoria Total. Nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, ¿quién es el que subió? Sino aquel que bajó. Y cuando Cristo dijo, consumado es, cuando Jesús menciona esa palabra y entrega el Espíritu al Padre, en ese momento Él desciende al Hades, desciende al seno de Abraham. Y ahí Él hace esa proclamación y le arrebata las llaves a Satanás. Y en ese momento dice que la tierra tembló, la tierra se sacudió y muchas sepulturas, muchas tumbas se abrieron y muchos resucitaron en ese momento. Y que muchos de ellos, de los que resucitaron, fueron a dar testimonio a sus familiares. ¡Qué increíble! Es que la obra de Cristo es inmediata, es en el ahora, es en el presente. Y cuando Él actúa en el ahora, cuando Él actúa en el presente, Él rompe las cadenas. Cuando vemos que Jesús entregó el Espíritu al Padre y Él murió, su Espíritu baja, las bóvedas se abren, la tierra se sacude, tiembla, y muchos de los muertos se levantaron. Qué escena tan maravillosa. Qué espectáculo tan glorioso, que Cristo no retarda su promesa. Jesús no estuvo muerto en una tumba espiritualmente hablando. Porque en el libro de los Hechos 2:31 vimos donde dice el salmista David claramente lo declaró: y no dejará su alma en el Hades, ni su cuerpo verá corrupción. Y la siguiente es: ¿por qué crees que no se descompuso el cuerpo del Maestro? ¿Por qué crees que Cristo no entró en proceso de putrefacción? ¿Por qué crees? ¿Tú crees que un cuerpo como la que Cristo tuvo en el momento de la cruz, desfigurado, despedazado, su carne abierta, ¿tú crees que no iba a entrar en un proceso de putrefacción, de descomposición rápida? Sí, claro. Pero dice el salmista, dice en el Salmos capítulo 68, verso 18, dice que no dejaría que su cuerpo o su carne entrara en descomposición, porque Él, número uno, no fue concebido en pecado. Número dos, durante su vida terrena no cometió pecado. En Él no había pecado. Lo que hace que el cuerpo se descomponga es el pecado. Y el cuerpo del Maestro no tenía pecado. El cuerpo del Mesías no tenía pecado. Qué increíble, qué mensaje tan poderoso, qué mensaje que el día de hoy entendamos que Cristo sigue trabajando aún cuando su cuerpo estaba en la tumba y su espíritu estaba predicando a los espíritus en el seno de Abraham. Le arrebató las llaves del imperio de la muerte, le despojó
Y número 2, lo avergonzó a Satanás. Lo avergonzó. Así que no tengas miedo. Cuando Jesús dijo consumado es, Él estaba perdonando tus pecados, tanto pasados, presentes y futuros. Cuando Jesús dijo consumado es, Él estaba diciendo tu salvación es segura en mí. Y no va a haber poder alguno que te arrebate de mis manos. Por eso hoy quiero terminar con algo maravilloso. Quiero que en esta hora nosotros podamos conmemorar y traer a memoria la victoria de Jesús en la cruz del Calvario. Dice que todo pacto se sella con sangre. Todo pacto se sella con sangre. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley en el Getsemaní, se selló con sangre de corderos el pacto. Cuando Cristo vino a establecer el nuevo pacto, su sangre fue derramada para sellar el nuevo pacto. Y Jesús nos dio una ordenanza, nos dejó un mandato. Que hagamos estas cosas en memoria de Él. Cuando Él tomó el pan y el vino, y dice que lo partió entre sus discípulos. Y al momento de que Él partió el pan y tomó el vino con sus discípulos, les dijo, hagan esto. Y cada vez que ustedes lo hagan, traigan memoria que el pan representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Y el vino representa mi sangre que por vosotros es derramado. Años más adelante, el apóstol Pablo escribió diciendo, lo que yo recibí de Cristo Jesús, eso también les enseño. Que la noche en que Cristo fue arrestado, dice, unas horas antes, Él participó del pan y del vino con sus discípulos. Que esta tarde la presencia de Dios esté en tu hogar, en tu vida. Que la presencia del Espíritu Santo traiga una renovación a tus pensamientos. Que cada vez que tú participes del pan y participes del vino, memoria hagas de la victoria total que hizo Cristo Jesús. No solamente los exhibió en la cruz del Calvario, sino cuando Él bajó y les arrebató las llaves del imperio de la muerte, ahí avergonzó a Satanás. Que nada te intimide en esta tierra, que nada te quite el sueño, que nada te provoque ansiedad o estrés. Oiréis, dijo Jesús, oiréis rumores. Y cada vez que exista algo o alguien que venga a amedrentarte, recuerda, Jesús dijo, solamente son rumores, porque yo los vencí en la cruz del Calvario y los avergoncé cuando les quité las llaves del imperio de la muerte. Que el poder de la sangre de Cristo nos proteja. Que la sangre de Cristo se haga viva en nuestros corazones y que sea a través de Él. Por eso me voy a atrever en esta hora tomar la copa y tomar esta galleta que es parte de estos elementos que he escogido para participar de la cena del Señor. Dice la palabra que Jesús les mencionó a sus discípulos que el pan representaba su cuerpo, que por ellos era rasgado y por nosotros era rasgado. Y toda esta semana vimos cómo el cuerpo del Maestro fue partido, fue lacerado por amor a nosotros. Así que en esta hora lo vamos a tomar, y cuando tú estés en casa y tengas la oportunidad en estos días, porque recuerda que no hay una fecha, no hay un día específico. Dice todas las veces que lo hagas, dijo Jesús. Así que si en esta semana tienes la oportunidad de unirte con tu familia, comprar un pan, un vino o un jugo de uva, participa de la cena del Señor. Yo lo hago en esta hora
declarando que en cada hogar, en cada familia, el Espíritu de Dios viene a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y que el cuerpo de Jesús no quedó en una tumba, sino que Él se levantó. Vamos a tomar. Ese mismo día, Jesús tomó la copa y, habiendo dado gracias al Padre, dijo que esa copa representaba su sangre. Y nosotros hemos visto que en el cuerpo del Maestro no quedó una gota de sangre. Aun cuando aquel soldado se le acercó y cuando vio que Jesús ya estaba muerto, puso una lanza en su costado y dice que con mucha fuerza atravesó, penetró su cuerpo, haciéndole una herida fatal, porque penetró riñones, penetró pulmones, y cuando Él lo sacó, dice que expulsó agua mezclado con sangre. Su última gota de sangre fue derramada, pero lo hizo por amor a ti y a mí. Que al momento de que tomemos este vino, recordemos ese suceso y le demos gracias a Dios. Tomamos. Doy gracias a Dios porque esta semana culminamos con una serie de mensajes, las 7 palabras de nuestro Señor. Quiero que no solamente estos días, sino el resto de nuestras vidas podamos glorificar a Jesús por siempre. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de cada familia, por la vida de cada participante en este video. Que tu presencia sea con cada uno de ellos, que tu Espíritu vivifique sus cuerpos y que sea tu Espíritu recordándoles cada día, cada momento, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que ellos siempre mantengan presente lo que Jesús hizo en la cruz y mientras estaba su cuerpo en la tumba. Lo que fue e hizo cuando bajó a las partes más bajas de la tierra y le dio libertad a los cautivos. Y así como le dio libertad a los cautivos, hoy declaramos que somos libres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que no existe poder de tinieblas, que no existe poder de demonio que pueda amedrentarnos, porque han sido avergonzados por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu victoria total que nos asegura la salvación eternamente. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Que la paz del Señor esté en tu vida y en tu corazón y bendiga a los tuyos hoy y siempre. Hasta luego.